Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 4 de abril, jueves de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves de la octava de Pascua, continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo 3, versículos 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que el Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Como vimos, el día de hoy avanzamos harto en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque no es bueno cortar, lógicamente, ese discurso maravilloso de Pedro. Recordamos dónde se ha iniciado todo. Juan y Pedro llegan al templo de Jerusalén a la hora de las vísperas para hacer la oración vespertina de las 3 de la tarde. Y junto a la puerta, la hermosa del templo, hay un paralítico de nacimiento, al cual Pedro le dice: yo no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico, que era paralítico de nacimiento, se paró inmediatamente. Este paralítico no deja de estar
junto a Pedro y a Juan. No se les despegaba, dice los Hechos de los Apóstoles. Y entonces todo el pueblo está asombrado, porque reconocen que este es aquel que siempre ha estado ahí, ese paralítico de nacimiento. Y entonces empieza este discurso de Pedro que es maravilloso. En primer lugar, no es nuestro poder. ¿Por qué les causa admiración esto? Porque nos miran como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. Cuando uno estudia, lógicamente, los milagros que son capaces de realizar aquellos que tienen fe en Jesucristo, hay una doble acción. Obviamente el poder siempre viene de Dios, pero ese poder actúa a través de la fe de esa persona. Y entonces es correcto lo que dice Pedro, no es nuestro poder, pero resulta que lo que permite la realización de ese milagro es la fe de esa persona. Es lo mismo que ocurre en la vida de los santos cuando contemplamos cómo realizan milagros. Pero a Pedro lo que le importa en este momento es dar a conocer dónde está el verdadero poder. El verdadero poder es el de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Lo que les está diciendo, aquí no hay ninguna novedad. No hay nada que no hayamos visto ya y que esté escrito además. Él, ese Dios, es el que ha glorificado a su siervo Jesús. Y les recuerda, al que ustedes entregaron a Pilato, al que rechazaron en su presencia, cuando él había decidido ya liberarlo. Es decir, les recuerda ese profundo pecado que han cometido. ¿Rechazaron a quién? Al santo, al justo, y pidieron un indulto por un asesino. Es decir, recuerda a Pedro la profundidad del pecado que han cometido, porque no solo han crucificado a Jesús, sino que lo cambiaron, y lo cambiaron por un asesino. Al santo, al justo, lo cambiaron por Barrabás. Pero a pesar de esto, Dios lo ha resucitado. Pero aquí tenemos una frase preciosa. ¿Por qué? Porque dice Pedro, han dado muerte al autor de la vida. Qué importante es esta frase. ¿Por qué? Porque Pedro no está diciendo que Jesús era un hombre simplemente, sino que es el autor de la vida. Entonces, está reconociendo su fe en Jesús, que es verdadero Dios. Pero a la vez está diciendo que le han dado muerte. Por tanto, es verdadero hombre. Como hombre ha padecido la muerte. Y en Jesucristo tenemos esa unión substancial de esa naturaleza humana y de esa naturaleza divina. Y por eso es que podemos predicar las dos cosas. El autor de la vida se le ha dado muerte. Podemos decirlo de otra manera. Dios ha muerto en la cruz. Dios ha muerto en la cruz por nosotros. Obviamente, en su naturaleza divina no puede morir, pero ha muerto en esa naturaleza humana que asumió desde el momento de la encarnación. De esa resurrección que Dios le ha dado, nosotros somos testigos. Y recuerda que ser cristiano al final del día es eso. Ser testigos de la resurrección de Jesús, es decir, proclamar siempre al mundo que Cristo vive. Y continúa Pedro, el nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre. Eso es lo que ha obrado el milagro. Esta es la fe que le ha dado salud. Fíjate entonces cuál es el argumento de Pedro. ¿Por qué se sorprenden? No es nuestro poder, es el poder de Dios, pero por la fe que nosotros tenemos en Jesús. Ustedes han obrado por ignorancia, sí, pero el haber obrado por ignorancia no los exculpa del pecado.
Y por eso Pedro, a pesar de reconocer que han obrado por ignorancia, también los invita a la conversión. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen los pecados. Y entonces el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo al Mesías, les envíe de nuevo a Jesús. Pero dice Pedro con claridad, claro, esto ocurrirá solo hasta la restauración universal, no ocurrirá antes. Pero fíjate qué importante es cómo Pedro les dice, pidan que vuelva el Mesías, llenen su corazón de esa segunda venida del Señor, que es esa esperanza continua que tenemos que tener. Y nosotros tenemos esa esperanza de que el pueblo de Israel acoja efectivamente al Mesías, porque era el anunciado para ellos, porque en primer lugar son ustedes los herederos de los profetas, beneficiarios de la alianza. ¿Qué queremos para el pueblo judío? Queremos lógicamente su salvación, queremos que acepten a ese Mesías, a ese único Salvador que es Jesucristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer viene inmediatamente después de aquella lectura del episodio de los discípulos que iban camino de Emaús. Es el modo en que San Lucas nos presenta esa primera aparición de Jesús al resto de los apóstoles. Llegan los 2 discípulos o regresaron de Emaús. Ya después de haber reconocido a Jesús en la fracción del pan, se llenan de alegría y vuelven a hacer el viaje, los 11 kilómetros para volver a Jerusalén y reunirse con los apóstoles. Les contaron lo que había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Vuelve a aparecer esta expresión que ya hemos dicho es el primer modo en que la Escritura nos muestra la Eucaristía, la comunión. Como va a ser mencionada la comunión, no vas a encontrar la palabra comunión en la Biblia. Vas a encontrar la palabra fracción del pan. No vas a encontrar la palabra misa. Vas a encontrar la expresión la fracción del pan.
Y mientras hablaban de esas cosas, se presenta Jesús en medio de ellos. ¿Qué les dice? La paz esté con ustedes. Este es el saludo que va a usar el Señor. Esto es importante porque es el modo en que iniciamos la Eucaristía. Es el modo en que se saluda. Oye, a veces nos olvidamos de esto. Nosotros tenemos modos de saludar. La paz esté contigo y con tu espíritu. Este es el saludo cristiano y es propiamente el saludo dentro de la liturgia. Un sacerdote no necesita al inicio de la misa decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. No necesita decir eso porque ese es un modo coloquial de saludo. La liturgia incluye un modo de saludo entre el que preside la celebración y el pueblo que está celebrando la Santa Misa. ¿Y cuál es ese saludo? El Señor esté con ustedes. Y se va a repetir también en la lectura del Evangelio. Recordar esto, que es el saludo que ha dado el Señor, que ha resucitado, y por eso es tan hermoso y tan bello. Ellos, ¿qué sucede con los apóstoles? Están desconcertados y llenos de temor, creyendo que veían un fantasma. Y entonces aquí se produce algo precioso. ¿Por qué? Porque el Señor les va a decir, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿Y qué les muestra? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. ¿Qué es lo que aparece entonces delante de los apóstoles? Jesús, en cuerpo, alma y divinidad. Jesús, tal y como lo habían visto durante los años que lo han conocido en su vida pública. Jesús, con su cuerpo humano, un cuerpo glorificado, pero un cuerpo humano. Miren mis manos y mis pies. ¿Por qué les está mostrando las manos y los pies? Lo sabemos por los otros evangelios, porque les muestra las llagas de los clavos que atravesaron las manos y los pies. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque te vas a encontrar con personas que cuando hablan de la resurrección no creen en la resurrección en la carne. Creen que cuando hablamos de la resurrección hablamos de una resurrección espiritual. Casi como aquella frase que uno escucha en el mundo, ¿no? Cuando se muere una persona y dicen, en verdad no ha muerto porque vive mientras vive en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Entonces nosotros como comunidad lo mantenemos vivo. No, la persona ha muerto. El recuerdo de la persona no es la persona. El recuerdo de la persona, que es muy bueno, no es la persona. La existencia de la persona no está ligada al recuerdo de los demás seres humanos. Nosotros creemos que cuando una persona muere, su cuerpo se pudre, pero su alma no ha muerto. El alma es inmortal. Es la parte inmortal del ser humano. En el caso de Jesucristo, no podemos hablar de una resurrección espiritual. Mientras nosotros mantenemos el recuerdo de Jesús, y lamentablemente te vas a topar con personas que creen en esto. Y si yo no creo en la resurrección en la carne, bueno, primero estoy diciendo que la Santa Escritura es falsa. Que los evangelios son falsos, que aquellas palabras que acabamos de leer no son palabras de Jesús, que es que así lo explicaron, pero... Y esto nos lleva a un tema mucho más profundo. ¿Por qué? Porque Jesús comienza a decirles, primero, denme algo de comer para demostrarles que verdaderamente era Él, pero de ahí les explica lo sucedido.
como estaba escrito en Moisés y en los profetas. Hace lo mismo que hizo con los discípulos que iban camino de Maús, y nos dice que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, para que entendieran que el Mesías tenía que padecer e iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que hay una interpretación correcta de las Escrituras, y una interpretación que no llega a ser total o que puede ser incorrecta. Los apóstoles conocían las Escrituras, pero no habían logrado entender la resurrección, no habían logrado entender todo. Por eso es importantísimo darse cuenta que no podemos simplemente decir, bueno, es que cada uno interpreta como quiere la Escritura. Bueno, si cada uno interpreta como quiere la Escritura, unos van a tener razón y otros no. ¿Y cómo hacemos para saber? Para eso existe la iglesia, para eso el Señor se ha presentado a sus apóstoles, para eso les ha abierto el entendimiento, para que sean testigos, como hemos leído, para que proclamen la verdad, no para que proclamen una opinión o una interpretación personal, sino para que proclamen la interpretación correcta de la Escritura, para que proclamen la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.